Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, mirando un día más al conflicto en Oriente Medio con Israel bombardeando Rafah, también llevándose cierta reprimenda por parte de Estados Unidos y por parte de Josep Borrell. Enseguida les contamos por qué. Pendientes también un día más del conflicto en Ucrania con nuevos avances por parte de Rusia, con Orbán haciendo comentarios sorprendentes sobre Ucrania, y además vamos a mirar también un día más a Milei con nuevos despidos. Dice, bueno, acusa a alguno de sus altos cargos de traición, y miraremos de nuevo también el conflicto entre Venezuela y Esequibo, con Venezuela acumulando tropas en Guyana. Empezamos mirando a Israel. Al menos 52 personas murieron en ataques aéreos de Israel en la localidad de Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza. Es lo que informaba esta madrugada el Ministerio de Salud del territorio controlado por Hamas. Según el diario The Times of Israel, el ejército israelí dijo en un comunicado que llevó a cabo una serie de ataques contra objetivos terroristas en esta zona. Por otra parte, las fuerzas de defensa de Israel informaron de rescate de 2 rehenes que mantenía Hamas en una operación nocturna en la misma zona de Rafah. Los rescatados habían sido tomados como rehenes en el ataque de Hamas, que el pasado 7 de octubre dio inicio al actual conflicto. El ataque israelí en Rafah ocurrió horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le pidiera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, abstenerse de una ofensiva militar en Rafah sin un plan que garantice la seguridad de civiles. En una llamada que ambos líderes sostuvieron este domingo, el propio Biden pidió medidas urgentes y específicas para aumentar el rendimiento y la coherencia de la asistencia humanitaria a civiles palestinos inocentes. Mientras tanto, el ejército israelí ha anunciado a primera hora del lunes la liberación de 2 rehenes tomados por Hamas. El rescate lo han logrado al lanzar su ataque, como les contamos, sobre la ciudad de Rafah, en una operación compleja en la que participaron fuerzas especiales en el corazón de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. En la operación de rescate participaron varias unidades antiterroristas, militares y policiales de élite de Israel, que allanaron el segundo piso de un edificio en el centro de Rafah en el que se encontraban los rehenes, según decía el propio Hedge. Israel también lanzó ataques aéreos contra los edificios circundantes, incluido un batallón local de Hamas. Funcionarios de salud en Gaza dijeron que más de 50 palestinos murieron durante la noche durante los ataques aéreos israelíes en Rafah. Por su parte, las FDI estimaron que al menos 3 de los militantes que retenían a los rehenes murieron durante este ataque. Este ataque a Rafah se ha desatado pese a las peticiones de Washington, en concreto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que habló en las últimas horas, como les contamos, con el primer ministro israelí, con Benjamin Netanyahu. Una conversación en la que advertía que Israel no debía lanzar una operación militar en la ciudad fronteriza de Rafah sin un plan creíble que garantice la seguridad de aproximadamente 1 millón de personas que siguen refugiadas allí. Según la Casa Blanca, ambos hablaron durante unos 45 minutos, días después de que el estadounidense dijera que la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza había sido exagerada y, de hecho, expresara su honda preocupación por el creciente número de víctimas civiles en el enclave palestino. Según fuentes citadas por Reuters, la conversación se centró principalmente en los esfuerzos en curso para conseguir la liberación de los 132 rehenes que el grupo islamista de Hamas mantiene en Gaza, unos esfuerzos que en las últimas semanas habían logrado, en concreto, algunos incluso progresos reales. Las contundentes advertencias de Biden contra una operación militar en Rafah, en la frontera con Egipto, se producen en medio de las advertencias de las agencias de ayuda que afirman que un ataque de ese tipo podría provocar muchas más muertes, y de la preocupación de que pudiera desbaratar los esfuerzos de liberación de los rehenes. La cadena de televisión Naxa, dirigida por Hamas, citó este domingo a un dirigente del grupo que apuntaba que cualquier ofensiva terrestre israelí en Rafah hará saltar por los aires las negociaciones para el intercambio de rehenes. La oficina de Netanyahu, sin embargo, y pese a las peticiones de Estados Unidos, ordenó al ejército desarrollar un plan para evacuar Rafah y destruir 4 batallones de Hamas, que dice que están desplegados allí. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha afirmado que hay un número suficiente de los 132 rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza y que están vivos para justificar la guerra de Israel en esta región. Al ser consultado sobre cuántos de los rehenes siguen vivos, Netanyahu respondió que lo suficientes para justificar el tipo de esfuerzos que están haciendo. Decía Netanyahu: vamos a intentar hacer todo lo posible para recuperar a todos los que están vivos y, francamente, también los cuerpos de los muertos, es lo que sostenía en una entrevista con el programa This Week de la cadena ABC. Netanyahu dijo también que ha muerto un civil palestino por cada combatiente de Hamas muerto en Gaza. Las autoridades sanitarias de Gaza, controlada por Hamas, calculan que unos 28.000 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en la región desde que comenzó el conflicto en octubre. Hay palabras y reacciones ya por parte del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. Josep Borrell ha señalado este lunes que las operaciones de Israel en el sur de Gaza son excesivas y desproporcionadas, y dice además que ponen en peligro la situación humanitaria de millones
de palestinos, apuntando a que Estados Unidos imponga un embargo de armas a Israel para bajar el número de muertos en la franja, después de señalar que hay que hacer algo más que solo expresar preocupación. Escuchamos. Even the US, who is the strongest supporter of Israel, considered by the President Biden himself that this action is disproportionate, that the toll of people being killed, civilians being killed, is unbearable, and warning Israel not to continue this way. But my question is, apart from words, what else do you think it has to be done? Well, the European Union is not providing arms to Israel. Others do. Others could stop if they want. If you believe that the death toll is too high, maybe you can do something to make it lower. Mientras tanto, un tribunal de apelaciones holandés ha ordenado al gobierno bloquear todas las exportaciones de piezas de aviones de combate F-35 a Israel en un plazo de 7 días, confirmando una apelación de organizaciones de derechos humanos. Dicen que es innegable que existe un peligro claro de que las piezas exportadas del F-35 se utilicen en graves violaciones del derecho internacional humanitario, es lo que afirmaba el tribunal. En concreto, las piezas del F-35 de propiedad estadounidense se almacenan en un almacén en los Países Bajos y luego se envían a varios socios, incluido Israel, a través de acuerdos de exportación existentes. Pues bien, un grupo de organizaciones de derechos humanos presentó este caso argumentando que el suministro de piezas contribuye a supuestas violaciones del derecho internacional por parte de Israel en su guerra con Hamás. Miramos ahora al temor y las preocupaciones que hay en Oriente Medio, en este gran punto caliente del globo. Atentos, por supuesto, a la última hora que también golpea un día más al Mar Rojo. Las perturbaciones logísticas en el Mar Rojo siguen siendo el centro de las preocupaciones de los inversores. La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido ha dicho este mismo lunes que había recibido un informe de un barco atacado por 2 misiles al sur de Al-Muha, en Yemen. Los militantes hutíes alineados con Irán en Yemen, que controlan las regiones más densamente pobladas del país, han enviado repetidamente drones y disparado misiles contra barcos comerciales desde mediados de noviembre. Dicen que los ataques son una respuesta a las acciones militares de Israel en Gaza. La campaña ha sacudido el transporte marítimo mundial, lo que ha llevado a varias empresas a suspender los viajes por el Mar Rojo y optar por una ruta más larga y cara alrededor de África. Miramos ahora a Irak y a Estados Unidos, que han mantenido conversaciones para fijar un calendario de retirada gradual de las fuerzas de la coalición liderada por Washington en el país. Es lo que informaba este mismo domingo el portavoz militar iraquí. Dice que las conversaciones comenzaron en enero, pero menos de 24 horas después, 3 miembros del servicio estadounidense murieron en este atentado en Jordania, que según Washington fue perpetrado por grupos militantes respaldados por Irán en Siria y en Irak. Seguimos mirando a Estados Unidos. Ahora hablamos del secretario de Defensa estadounidense, de Lloyd Austin, que lucha contra un cáncer de próstata y que fue admitido a una unidad de cuidado intensivo después de ser hospitalizado por un problema urgente de vejiga. Es lo que informaba este mismo domingo el Pentágono. Decían, esta noche, tras una serie de pruebas y evaluaciones, el secretario fue admitido a la unidad de cuidado intensivo en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para atención de apoyo y monitoreo cercano. Además, también la subsecretaria de Defensa, Kathleen Hicks, asumió ya las funciones y deberes justo antes de eso de las 10 GMT, es lo que indicaba en un comunicado el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, agregando que la Casa Blanca fue informada, esta vez sí, de la hospitalización. A Austin se le diagnosticó un cáncer de próstata y fue operado recientemente. Miramos ahora al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, y altos funcionarios occidentales que han criticado al expresidente Donald Trump después de que advirtiera que Estados Unidos podría no proteger a los aliados de la OTAN que no están gastando lo suficiente en defensa de una posible invasión rusa. Un discurso que el jefe de la Casa Blanca ha rechazado de pleno, recordando que el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial y el apoyo a sus aliados son fundamentales, dice, para mantener al pueblo estadounidense seguro en casa. Sí ha disparado contra quien se quiere posicionar como su rival en la carrera presidencial. Biden ha acusado a Trump de ser capaz de abandonar a sus aliados de la OTAN si Rusia ataca y permitirá además, dice, que Rusia haga lo que quiera con ellos. Lo escuchamos. Let me be sarcastic. Let me be sarcastic. During this campaign, we will see and listen to many things. Let's be serious. NATO cannot be a la carte military alliance. Cannot be a military alliance that works depending on the humor of the President of the US on those days. It's not yes, now yes, tomorrow no, it depends, who are you? Now, come on.
let's be serious. Let's be serious. NATO cannot be an alliance à la carte. It exists or it not exist. But I'm not going to spend my time comment any silly idea that comes during this electoral campaign in the US. Ahí veía la respuesta del alto representante de política exterior de la Unión Europea. Decía Borrell, la OTAN no puede ser una alianza a la carta y depender del humor del presidente de Estados Unidos. Es lo que advertía este jueves el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. En respuesta a las declaraciones de Trump sobre países en mora con sus aportes, decía Borrell, seamos serios, la OTAN no puede ser una alianza a la carta. Es lo que apuntaba antes de ingresar a una reunión de ministros de cooperación y desarrollo de la Unión Europea en Bruselas. Seguimos mirando a la OTAN. Los 31 miembros han acordado el objetivo de gastar al menos el 2% del Producto Interno Bruto en defensa, pero las estimaciones de la OTAN han demostrado que solo 11 están gastando esa cantidad. Los comentarios de Trump han recibido respuesta también por parte de la alianza, una rápida reprimenda, en concreto por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que señalaba que cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda su seguridad, incluida, dice Stoltenberg, la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor peligro. Así ha reiterado que cualquier país de la OTAN que sea atacado va a recibir una respuesta unida y contundente. También intervino el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, que decía que el lema de la OTAN es uno para todos, todos para uno, y que es un compromiso concreto. Dice que socavar la credibilidad de los países aliados significa debilitar a toda la OTAN. Miramos ahora a Hungría. Víktor Orbán, el primer ministro húngaro, que dijo que Ucrania debería quedar como una zona de amortiguamiento entre Rusia y Occidente, en la que los aliados deberían dar al país garantías de seguridad, pero no aceptarlo en la Unión Europea o en la OTAN. Es lo que está informando el periódico Kiev Independent. Dice Orbán, nos guste o no, les guste o no a los ucranianos, Ucrania está en el mapa donde está. La mejor perspectiva sería formar una zona de amortiguamiento entre Rusia y Occidente con garantías de seguridad. Por supuesto, es lo que apuntaba Orbán durante un debate con el ex canciller austriaco Wolfgang Schüssel para European Voices. Decía Orbán, si esto fracasa, Ucrania perderá su tierra, los rusos destruirán Ucrania una y otra vez. Rusia nunca aceptará a un miembro de la Unión Europea y de la OTAN como Ucrania a sus puertas. Nunca, esto es lo que añadía Orbán, apuntando a que Ucrania debe ser una especie de zona tapón entre Rusia y Occidente. Precisamente seguimos mirando a Rusia, y es que el Kremlin ha declinado este lunes los comentarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre no proteger a los aliados de la OTAN que no gastaron lo suficiente en su propia defensa por parte o a una potencial invasión rusa. Es lo que está apuntando la agencia Reuters. Palabras de Peskov, que dice, sigo siendo el secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, pero no de Trump. Ha sido su forma de responder a estos comentarios por parte de Trump. La Casa Blanca, por su parte, rechazó los mismos, calificándolos de atroces y de desquiciados. Mientras tanto, Rusia aprovecha el déficit de armas de Ucrania para seguir avanzando. Aprovecha el déficit de armas para avanzar, en concreto, en Avdiivka. Según informa la televisión pública, el portavoz militar Dmitry Liyov, los rusos tratan de avanzar al suroeste de la planta metalúrgica de Avdiivka y de cortar así las rutas del suministro del ejército ucraniano. El periodista alemán Paul Ronsheimer, editor en jefe adjunto de Bild, visitó el frente ucraniano y reconoció que los rusos llevan ventaja, aunque eso sí matizaba que las fuerzas rusas están agotadas, pero que siguen avanzando metro a metro. Decía que el número de bajas es enorme, a veces hasta 1000 personas diarias. Sin embargo, dice además que, que Putin quiere la victoria a cualquier precio. Miramos ahora a Ucrania. Los sistemas de defensa aérea de Ucrania destruyeron 14 de los 17 aviones no tripulados que Rusia lanzó durante la noche y un misil de crucero Kh-59, es lo que decía este lunes la Fuerza Aérea de Ucrania. En concreto, en la aplicación de mensajería de Telegram apuntaba que Rusia también lanzó misiles de sistema tierra-aire de largo alcance S-300, pero no dijo cuántos, ni tampoco se alcanzaron algún objetivo. Olesin Nejubov, gobernador de la región de Yarkov, en el noroeste de Ucrania, dijo a última hora del domingo que Rusia atacó su región con misiles lanzados desde los sistemas S-300 de la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Además dijo que, según la información preliminar, no hubo víctimas, pero que las fachadas de algunos edificios no residenciales resultaron dañadas. Sergei Lysak, gobernador de otra región ucraniana, declaró a última hora del domingo que Rusia había atacado la ciudad de Pavlograd con aviones no tripulados, apuntando a que no hubo víctimas, pero que algunas partes de la ciudad se quedaron sin electricidad. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes de los rumores que hay en torno al uso de Starlink por parte de las tropas rusas, las acusaciones de Ucrania, las negaciones, el rechazo por parte de Kremlin. Hacemos una pausa, 2 minutos, y se lo contamos enseguida en Voces Televisión.
¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a las noticias, a las últimas horas, y hablamos ahora de la inteligencia ucraniana, que ha denunciado en las últimas horas que las fuerzas rusas en Ucrania estarían utilizando terminales Starlink producidos por SpaceX de Elon Musk para internet por satélite, algo que advierten empieza a parecer una aplicación sistémica. Las terminales habrían llegado rápidamente, sobre todo para ayudar a Ucrania en febrero de 2022, y fueron vitales para las comunicaciones de Kiev en el campo de batalla. Starlink dice que no hace negocios de ningún tipo con el gobierno o el ejército de Rusia. Según estas fuentes, habrían registrado casos de uso de estos dispositivos por parte de Rusia. En un comunicado, la agencia dijo que las terminales estaban siendo usadas por unidades como la Brigada de Asalto Aéreo de Rusia, que está luchando cerca de las ciudades asediadas, sobre todo de Andrivka, en la región oriental parcialmente ocupada de Donetsk. Mientras tanto, el Kremlin ha dicho que el sistema de internet por satélite Starlink de Elon Musk no estaba certificado para su uso en Rusia y que tampoco había sido suministrado oficialmente a este país, por lo que no podía ser utilizado. Es lo que está apuntando la agencia Reuters. Ucrania, que ha utilizado Starlink para las comunicaciones militares a lo largo de su conflicto con Rusia, decía este domingo, como les contábamos, que las fuerzas rusas estarían usando Starlink en partes de Ucrania que controlan. En una llamada con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que este no era un sistema certificado para Rusia y que en consecuencia no puede ser suministrado oficialmente, y además dice que no puede ser utilizado oficialmente de ninguna manera, dice Peskov. Por eso aquí tal vez no deberíamos inmiscuirnos en la discusión entre el régimen de Kiev y el empresario Elon Musk. Miramos ahora a Turquía y a Rusia. Es que Ankara y Moscú estudian la opción de utilizar un sistema alternativo al sistema SWIFT para realizar pagos, según están comunicando fuentes del sector bancario turco. Dicen sí, se debatieron alternativas a SWIFT debido a la situación, es lo que apunta en este caso esta fuente, que agregaba que actualmente Turquía estudia el sistema de transferencia de mensajes financieros, que es el equivalente del SWIFT desarrollado por el Banco Central de Rusia. Dice, por lo que sabemos, ya hay países con los que Rusia lleva a cabo operaciones financieras en este sistema, por lo tanto, hay opciones de su aplicación. Se necesita un análisis profundo de los expertos de ambas partes para evitar posibles incidentes. Miramos ahora a Argentina, a su presidente Javier Milei, que ha pedido la renuncia de 2 altos cargos ligados a gobernadores provinciales considerados traidores por él. Todo esto después del fracaso parlamentario de la ley denominada
ómnibus. Es lo que anunciaban este viernes fuentes oficiales. Según publicó en su cuenta oficial, la oficina del presidente de la República Argentina, el Libertario, solicitó la renuncia al titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Rollón. Aunque el texto no explica los motivos del despido, deja entrever que el enfrentamiento abierto entre el mandatario y los gobernadores en el marco de la discusión en la Cámara de Diputados de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos está relacionado, ya que según el comunicado, los cargos públicos deben defender a los argentinos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo. Miramos ahora a Venezuela. Imágenes satelitales muestran que Venezuela habría reforzado su presencia militar cerca de la disputada frontera con Guyana, a pesar de que Caracas había dicho que buscaría una vía diplomática para intentar resolver la histórica disputa territorial con su vecino por el Esequibo, un territorio, como saben, rico en petróleo. Imágenes de Maxar recopiladas en enero muestran una expansión de las operaciones en la base militar de la isla Anacoco de Venezuela, en el río Cuyuni, que limita con Guyana, con secciones de selva tropical que se talaron recientemente y otras que fueron arrasadas cuando se captaron las imágenes. Fotografías también revelan nuevas infraestructuras y varios vehículos blindados presentes en este lugar. Como les contábamos, este refuerzo militar se produce a pesar de que Venezuela alcanzó un acuerdo con Guyana el 15 de diciembre para evitar una escalada e intentar resolver la disputa entre ambos países sin el uso de la fuerza. Miramos ahora a la prohibición estadounidense del uranio ruso, que impulsaría la industria occidental y que apunta a un nombre propio: el director del mayor proveedor occidental de uranio enriquecido utilizado para alimentar plantas nucleares en Estados Unidos, Urenco, que dice que tiene capacidad suficiente para reemplazar los suministros rusos, y Washington prohíbe las importaciones desde ese país. Boris Schut, director ejecutivo de Urenco, dijo que en un proyecto de ley estadounidense que propone prohibir las importaciones de uranio desde Rusia impulsaría un esfuerzo multimillonario por parte de las naciones occidentales para fortalecer sus cadenas de suministro nuclear, al brindar certeza a largo plazo a los participantes del mercado. Además, ha señalado que Urenco también está hablando con los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos sobre posibles inversiones en nuevas plantas para producir jaleo, un combustible más potente utilizado en reactores avanzados que actualmente solo vende el gigante nuclear estatal ruso Rosatom. Urenco ha recibido 9,5 millones del gobierno de Reino Unido para ayudar a desarrollar jaleo en un sitio de Capenhurst en Cheshire, como parte de una estrategia de 300 millones de libras para expulsar a Putin, dicen, del mercado energético global. Miramos ahora al petróleo. Sus precios cayeron este lunes en las primeras operaciones comerciales asiáticas, después de que Israel dijera que había concluido una serie de ataques en el sur de Gaza, aliviando ligeramente las preocupaciones sobre el suministro de Oriente Medio. Los futuros del crudo Brent bajaban 31 centavos, lo que viene a ser un 0,4%, hasta los 81,88 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate también bajaban 31 centavos hasta los 76,53 dólares. Los peligros geopolíticos, incluida una temida ampliación del conflicto palestino-israelí en toda la región y una posible interrupción del suministro de petróleo en Oriente Medio, hicieron subir los precios cerca de un 6% la semana pasada. En el lado geoeconómico preocupa también la exposición de los prestamistas estadounidenses con los bancos en la sombra. La cantidad que las instituciones financieras estadounidenses han prestado a bancos en la sombra como fintechs y grupos de crédito privados ha superado el $1 billón, mientras los reguladores advierten que los crecientes vínculos entre los prestamistas tradicionales y alternativos podrían presentar riesgos sistémicos. La Reserva Federal de Estados Unidos informó el viernes que los bancos estadounidenses cruzaron el umbral de 13 cifras en préstamos pendientes a empresas financieras que no aceptan depósitos a finales de enero. Estos fondos de cobertura, firmas de capital privado, prestamistas directos y otros utilizan el dinero para apalancar inversiones y cada vez más lo prestan a una variedad de prestatarios riesgosos a quienes los reguladores han disuadido a los bancos de prestarles directamente. Esa cantidad aumentó un 12% el año pasado, lo que le convierte en uno de los negocios bancarios de más rápido crecimiento, cuando el crecimiento general de los préstamos ha sido lento, con un aumento de solo el 2%. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de traer como siempre el mejor análisis, hacemos una pausa, unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.